Hola. Hola, sí, muy bien. Vamos a comenzar el culto de hoy, de esta mañana. Y vamos a comenzar con una lectura bíblica y luego un tiempo de oración. ¿Se escucha bien, no? Por el Zoom, más que nada, no. Aquí ya sé que escucháis. Vale, perfecto. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 15, ya que estábamos estudiando el libro de Éxodo. Vamos a comenzar hoy con Éxodo 15, que ya lo hemos estudiado y que lo conocéis. Y vamos a ver cómo Dios va encaminando todo esto, porque de las canciones no escogí yo ninguna de estas que vamos a cantar hoy, y vamos a comenzar con una que tiene que ver con este cántico de Moisés, ¿no? de Éxodo 15. Así que vemos que Dios va encaminando todo el culto, y yo esta lectura ya la había elegido en casa. Y dice Éxodo capítulo 15, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado a la mar, al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en la mar los carros del faraón y su ejército, y por sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Así que vemos que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que hace milagros, un Dios poderoso, y un Dios del que muchas veces nos olvidamos que tenemos que cantarle por las grandes cosas que Dios hizo por nosotros. Cuando recordamos siempre y estudiamos estos pasajes, veíamos que normalmente decimos que Egipto simboliza el mundo, aquellas cosas que tenemos que dejar, y vemos cómo Dios nos liberta, y igualmente nos hizo hoy en la actualidad. Nos dio libertad para vivir una vida diferente. Él va por delante de nosotros y va por detrás cuidándonos, y me encanta. Cuando venía el ejército puso esa nube para separar y que el enemigo no tocara a su pueblo, pero también abrió el mar para que el enemigo pueda pasar. ¿Y cuántas veces nosotros, por nuestra falta de fe, nos quedamos allí escondidos en una playa o nos quedamos estancados? Y Dios nos llama a avanzar, pero nos llama también a alabarle, a cantarle y a agradecerle las grandes cosas que Dios hizo por nosotros. Así que, como siempre decimos, el milagro más grande fue que Dios nos salvó, nos rescató, nos dio una vida eterna, y con ese sentir de gratitud vamos a comenzar también nuestro culto de hoy con una oración, y luego también tenemos nuestro tiempo de alabanza. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque grandes son tus obras, porque Señor, tú eres un Dios poderoso, y perdónanos, Señor, porque a veces nos olvidamos cuán grande eres. Nos olvidamos, Señor, y que tú eres un Dios poderoso que puede hacer todas las cosas porque no hay imposible para ti, pero nos agobiamos y nos abrumamos con pequeñas cosas. Porque no nos atrevemos, Señor, a enfrentar a nuestros gigantes y dejamos que nos amedrenten y vivimos escondidos, Señor, en nieve de victoria en victoria. Oramos, Señor, para hacer una iglesia diferente, una iglesia, Señor, que se anime a aquellas cosas que tú le pides. Que avancemos, Señor, para tu gloria, y que no solo en este Toledo, sino en España, podamos poner el nombre de Cristo en alto para que todos los vean, para que muchos puedan llegar a la salvación por medio de ti, Señor. Que simplemente seamos un instrumento de tu gloria en esta tierra, Señor, y en el día de hoy. Oramos para poder dejar las cargas, las ansiedades, aquellas cosas que están en nuestra mente, pensamientos, Señor, que nos distraen fuera de este lugar, y que podamos centrarnos en ti para recobrar fuerzas, para recordar quién eres, para salir de este lugar, Señor, dispuestos a hacer lo que tú nos mandes a hacer en el día de hoy. Danos un corazón entendido, Señor, para tu palabra, una mente abierta para guardarla, atesorarla, Señor, pero no solo eso, danos la capacidad, Señor, de ponerla en práctica, de vivir, Señor, por ti y para ti cada día de nuestras vidas. Y que hoy, Señor, podamos salir decididos a agradarte en toda la semana. Padre, dejamos todo este culto en tus manos y queremos honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos la bienvenida a los que están por primera vez. Tenemos personas que están por primera vez en el culto, al menos, ¿verdad? No sé si os queréis presentar, nunca obligamos a nadie, sabemos que hay gente vergonzosa, pero si queréis hacerlo, podéis hacerlo. Aquellos que están por primera vez en el culto, algunos han estado en algunas reuniones, quizás de jóvenes o algo, pero
si queréis presentaros, podéis. Es el tiempo. ¿Hay alguien que quiera presentarse? Ahí Ami le hace codo a Adriel, Adriel le hace codo a Ami. Vale. Ellos son vecinos nuestros, Ami y Adriel, están viviendo en Olías y son vecinos nuestros también, así que le damos la bienvenida. Ami estuvo ayudando, no sé si recordáis el video de Santa la Noche, ¿vale? Bueno, fue una de las que estuvo allí grabando, editando y trabajando para ellos, así que también está un poquito ligada a la iglesia y esperamos que dentro de poco más. Aunque tiene su ministerio, entendemos, va con sus padres a otra iglesia y demás, así que están allí por Madrid o ayudando donde Dios los lleve también. Sus padres son misioneros. Así que bueno, damos gracias. También damos la bienvenida. Fabricio, ya es la segunda vez, ¿no? Que vienes, tercera. Bueno, también vinieron 2 o 3 veces ya aquí. Así que bueno, damos la bienvenida y también si hay alguien nuevo en Zoom y eso, le damos la bienvenida al culto y a los que han vuelto también. Hemos tenido una semana de campamentos, o de campamento, no campamentos, de campamento en Portugal. Hemos ido de 9 y 5, 14 contando a la Titi, que estuvo trabajando allí o haciendo lío, con los pinceles y demás, pero bueno, estuvimos trabajando allí, así que algunos de los jóvenes que fueron, si quieren compartir un poquito lo que fue el campamento y eso, ya que la iglesia estuvo orando y apoyando también, es el tiempo. Así que tengo que mencionar a los que fueron, ¿o queréis compartir? ¿Kider, dicen? Aquí de atrás me dicen Kider. Kider quiere, está que se desespera. Kider. Venga, Kider. Mira, Esther también ya tiene micrófono incorporado, así que puede compartir también. Sí. Bueno. Pues fue una gran bendición, de verdad. Ayer venía pensando en eso y agradeciendo a Dios por una iglesia que también cuida de mi país, ¿no? Y de las personas de mi país. Así que fue algo que me ha dejado a mí muy emocionada. Sé que a Ruth también, porque es un lugar que tiene mucha historia para ella, donde ha tomado decisiones por Cristo. Así que fue una bendición poder estar sirviendo ahí a un otro lugar donde se hacen campamentos, donde vienen niños, jóvenes, todos los años a escuchar de la palabra de Dios. También creo que fue una bendición para nosotros como grupo, porque vernos una vez al domingo es muy diferente que estar todos los días juntos trabajando. Eso genera unión y creo que, bueno, que al pesar de dar caña y estarmos todos muy cansados, creo que también lo hemos disfrutado mucho. Hemos podido hacer un poquito de turismo, fuimos a Sintra, un poquito a la playa también y por Lisboa ayer por la mañana, pero el resto del tiempo estuvimos ahí pintando, renovando la propiedad y si Dios quiere estamos ahí con los americanos preparando un pequeño video para que después también puedan ver lo que hicimos ahí y no van a poder ver el antes y el después, pero por lo menos el después van a poder ver lo que hicimos nosotros. Así que bueno. Ya lo dijo todo Esther, creo que fue, si no se escucha o no se escucha. Fue mucha bendición esa semana que estuvimos ahí, muy bien organizado, nos dividimos en grupos y sí es cierto que había muchas cosas que hacer, pero quizás por el tema del tiempo no teníamos todo el tiempo necesario para hacer todo, pero sí en lo que se hizo estuvo todo bueno, aprendimos muchas cosas, estuvimos siempre dispuestos a ayudar y los hermanos de ahí, las hermanas muy amables todos, tuvimos un buen tiempo para también relacionarnos y creo que si aprendí algo es que como iglesia también nosotros debemos tener un tiempo así, tiempo para que todos tengamos una semana o 3 días, un campamento de la iglesia, porque es muy interesante ver cómo personas que quizás no hablan o no hablan mucho, nos relacionamos. Estuvimos hablando con Lidio, que a pesar de que la barrera es el idioma, pero es interesante ver cómo todo fluye de manera natural.
Y me quedo con esa enseñanza, ¿no? De que tengamos como iglesia un tiempo así. También ver que sembramos esa semilla para que, como decía el hermano ahí en Portugal, esta semana, yo creo que ya llegaron jóvenes y es muy importante ver que quizás el día de mañana puedan tener una y nada, también tuvimos nuestro tiempo como todo de hacer un poquito de turismo en la playa y todo, y fue todo de bendición, creo, al menos para mí. ¿Quieres compartir? ¿Quieres levantar la mano ahí? Pasa que yo no había visto, pero he recibido en el móvil 3 vídeos de los miembros de la dirección del campamento agradeciendo el trabajo hecho. No los vamos a poder pasar hoy, pero bueno, y luego solo para decir que estaban realmente muy agradecidos. Hacía 11 años que nadie tocaba esa propiedad, podéis imaginar el estado en que estaba. Así que, bueno, que la gente de allí está muy agradecida. Bueno, era para los que fueron parte, ¿no es cierto? Porque no solamente somos parte de los que vamos, sino los que estuvieron orando por nosotros, por el viaje, por el tiempo que estuvimos allí. Es un lugar donde se predica la palabra, donde personas pasan de muerte a vida. Una de ellas fue Ruth. Ruth tomó decisión de pequeña en ese campamento, y cada año van jóvenes, tienen jóvenes adultos, tienen campamento de niños, en grupos más o menos de 80 a 100 personas, meten en esa propiedad, y Dios va ministrando. Ahora había una iglesia en ese lugar ya disfrutando de las instalaciones, y se hizo de todo, desde trabajo en madera, fontanería, puertas, lacado de bañeras o platos de ducha y demás. Así que se estuvo trabajando duro. Unos están muertos, algunos dijeron que habían perdido kilos y todo a pesar de la buena comida. Y fue bueno también poder pensar y seguir orando por Unión Bíblica allí en Portugal, para que personas sigan pasando de muerte a vida en aquel lugar. Así que es una iglesia, es una propiedad donde hay varias iglesias trabajando allí, entre ellos también está Ejército de Salvación o personas de la Iglesia de Ejército de Salvación, de las iglesias bautistas de Portugal también, y de distintos lados que se han unido para tener ese lugar. Así que oremos por ese lugar donde personas pasan de muerte a vida cada año. Y nosotros fuimos parte, como iglesia y como jóvenes que fueron allí, y si seguimos orando, seremos parte de cada uno de los frutos de ese lugar. Eso es lo más bonito, ¿no? Ver la proyección, no solamente todo el trabajo de pintura, sino lo que Dios puede hacer en ese lugar con vidas de personas de las cuales vamos a ser parte. Así que también queremos anunciar que este martes tenemos la reunión de oración por Zoom a las 19, y pido perdón los que se quisieron conectar la semana pasada. Abrí el Zoom desde el móvil, pues estaba trabajando, y cuando lo eché al bolsillo cerré el Zoom y cerré la reunión. Y después, cuando alguien me mandó un mensaje que decía, es que no nos podemos conectar, miro el teléfono y estaba cerrado el Zoom. Fallo mío, pido perdón para aquellos que se pudieron conectar, pero el jueves sí, una reunión de oración aquí, a pesar de que faltaba gran parte de los que van dirigiendo la oración, fue buena. Yo estuve escuchando parte con el móvil mientras estábamos haciendo cosas, y hubo alabanza, hubo todo, estuvo genial, hubo tiempo de oración, así que vemos qué bueno que es que la iglesia siga avanzando, a pesar de que algunos no estemos por algunas distintas razones. Damos gracias por ello, y este jueves nuevamente tenemos reunión de oración y terminamos el estudio de capítulo 2. Este jueves vamos a terminar Daniel capítulo 2 y luego tener el tiempo de oración. Así que ir leyendo todo esto de la estatua, todo este sueño de Nabucodonosor, que vamos a terminar este sueño, ver la interpretación, ver el porqué y cómo se cumplió a lo largo del tiempo, sin dejar de tener en cuenta lo más importante, una aplicación práctica para nuestra vida hoy. Así que ir estudiando para poder compartir y venir preparados para edificarnos unos a otros, y luego tenemos el cierre del estudio del capítulo 2, no del libro de Daniel. Día sábado, ¿vale? Estén atentos los jóvenes. Ahora me van a confirmar si ya vamos a tener el laser tag aquí, los grupos de jóvenes, tanto de adolescentes como jóvenes, no solamente el sábado, que así haremos algo especial el sábado, sino durante la semana. Si lo tenemos ya, lo iremos a buscar, que estaría en Madrid, y empezaríamos a hacer actividades todas las tardes, ¿vale? Nos juntamos en distintos parques para hacer actividades evangelísticas. Si me confirman que lo trajeron, hoy mandé y todavía no me han confirmado, pero seguramente lo han traído.
Y si no es el laser tag, haremos otra cosa, pero nos vamos a juntar por las tardes, a hacer fútbol, a hacer vóley, a hacer evangelismo con los jóvenes y demás por las tardes. Así que estén atentos, vamos a ir poniendo lugar y como vayamos organizando, depende del equipo que tengamos. Por las tardes, distintos parques, vamos a hacer evangelismo, salvo el martes y el jueves que tenemos la reunión de oración. El resto de los días vamos a estar haciendo evangelismo por las tardes con los jóvenes. Y jóvenes para mí es de 80 años para abajo, ¿vale? O sea que si quieres venir a participar, puedes. Te vienes al lugar, lo vamos a poner también en info y seguramente hay lugar para todos, para acercarnos a las personas, para hablar, para repartir un folleto en los distintos lugares. No vamos a buscar a nadie con vehículos, o sea, damos el lugar, un parque, y cada uno llega como puede a ese lugar, ¿vale? Y que es fácil, se toman un autobús y llegamos y vamos a estar haciendo actividades. Lo más probable es que comencemos en el Tres Cultura, pero también queremos hacer algunas actividades en el barrio del Polígono y en Santa Bárbara. Entonces estén atentos porque vamos a estar haciendo evangelismo por las tardes, ¿vale? Día domingo va a ser la última lección de la escuela dominical, ¿vale? Así que no la perdáis, va a haber algo especial y loco, solamente puedo decir eso, el profesor no me deja decir más nada, pero venid preparados para cualquier cosa. Escuela dominical, ¿vale? Próximo domingo, venid preparados solamente para valientes, los que os animéis. El resto lo mirás por Zoom, que os vais a ensuciar menos. Pero venid preparados. Sábado, reunión de mujeres. Reunión de mujeres el próximo sábado, pero va a ser diferente. Va a ser en el parque en el parque Safón, ¿vale? Ahí donde los jóvenes están haciendo su reunión. Va a ser ahí por donde, pues el parking donde estacionamos frente a la terminal. Pues del otro lado hay un césped muy grande y con mucha sombra y nos vamos a reunir ahí a las 6 de la tarde. Podéis traer una meriendita, una Coca-Cola, un helado y vamos a tener un tiempo de compartir ahí en el parque a las 6 de la tarde. Llevar repelente, porque a partir de las 6 de la tarde empieza a haber mosquitos en el Parque Safón, lo digo por experiencia, hemos sido picados ya por estar allí. Llevar repelente de mosquitos para pasarla bien. Reunión de hombres, este lunes no vamos a tener porque ya vamos a comenzar a organizar el evangelismo y porque vamos a comenzar a organizar nuestra barbacoa, ¿vale? Vamos a hacer una barbacoa para cierre para los hombres de la iglesia, ¿vale? Y nos vamos a poner, como dicen, las botas comiendo, pero estoy buscando un lugar para que no sea siempre en casa, sino en un pantano, en un río, en algún lugar así. Posiblemente entonces vamos a hacerla un sábado antes de campamento o algo, pero no el lunes, para que puedan asistir todos los hombres y nos la vamos a pasar bien para envidia de las mujeres. Ellas van al Parque Safón con bizcochito, nosotros vamos con barbacoa a otro lado, pero bueno, es lo que hay. Así que preparados los hombres, también están atentos al grupo y se aceptan todavía sugerencias porque no tengo lugar definido, pero sí lo vamos a hacer cuando podamos la mayoría, posiblemente un sábado. Por la tarde vamos a pasar una tarde juntos entre los hombres y comer juntos allí. Próximo domingo, como dijimos, a las 11 la escuela dominical, 12 el culto y ya sin más anuncios, me queda solamente una pregunta. Cumpleaños. ¿Hubo cumpleaños esta semana? ¿De los que están aquí? No, ¿verdad? Como no he estado, no he visto. Sabemos que algunos cumplieron años durante el mes, ¿vale? Pero ya daremos cada uno sus tarjetitas y a fin de mes o el próximo domingo cantaremos el cumpleaños a todos. Pero si no hay cumpleaños ahora, vamos a dar el paso al grupo de alabanza y vamos a comenzar este tiempo de alabanza.
Bueno, buenos días, hermanos. Nos ponemos de pie para empezar este momento de alabanza al Señor. Y esta mañana en la escuela dominical me llamaba mucho la atención ver cómo el Señor nos llama a llevar muchos frutos, no uno ni dos, sino muchos frutos. Y vemos que la gente fuera está necesitada de la palabra. Así que tengamos en cuenta que cuando salgamos de aquí, de alabarle, de escuchar la palabra, también tenemos que llevar nuestro fruto, ¿verdad? Fruto que el Señor nos pide. Y por eso vamos a cantar esta canción que dice, alza tus ojos y mira. Dice que el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y levántate y predica. Predica la palabra de Dios hoy, porque mañana pues venga. Así que prediquemos la palabra para que esas almas necesitadas se salven, como un día Dios nos salvó a nosotros. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Ojos mira, la cosecha está lista, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Seguimos hablando de predicar y llevar la palabra. Esta canción de toda la tierra le adorará al Señor. Toda la tierra bendecirá su nombre. Y a veces pensamos, ¿no?, que no podemos llevar ese fruto que Dios nos demanda, pero con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, llevamos ese fruto. Así que vamos a cantarle esta canción preciosa que dice que toda la tierra te alabará, los montes, los collados bendecirán el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Y cantémosle esta canción como una alabanza al Señor, como una alabanza de adoración.
montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré, te alabaré, te adoraré. Eres Dios, eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Eres Dios, eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Señor, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres solo para mí, la creación habla de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey, te exalto, Cristo mi Rey, te exalto, Cristo mi Rey. Señor, con exaltarte esta mañana, Dios, si tú nos regalaste la vida, Señor, si tú nos has dado todo sin merecerlo, Señor. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, a alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, que tú este día, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Padre, y seguimos alabándote, Señor, con esta canción que demuestra, Señor, que tuya es, Señor, Señor, tuya es, Señor, tú nos limpias de todo mal, Señor, y tú nos guardas de todo, Padre. En las tribulaciones, tú eres el único que eres nuestro vencedor, Señor, en nuestra vida, el único libertador, Señor. Y gracias por tú luchar en esta batalla, Señor, que tú eres el único Rey de Reyes, Señor. Te alabamos, Señor, con esta canción. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con bandera, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con bandera, con trompeta y tambor. Será con canto de júbilo, canto de júbilo. Será con canto de júbilo, canto de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de
victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con canto de júbilo. Canto de júbilo, será con canto de júbilo. Canto de júbilo, será con canto de júbilo. Canto de júbilo, será con canto de júbilo. Canto de júbilo. No lo puedo comprender, algo es para mí, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, desde los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Siendo mi pecador, que miraste por mí, lo hiciste por amor, solo tú, Señor, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Viendo tu inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir, pequeño soy ante ti. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor.
agradecerte también por todo lo que tú nos provees, todo lo que tú nos das, Señor, esos trabajos que tú nos das cada día, Señor. Y queremos también honrarte esta mañana, Señor, con nuestras ofrendas, Padre. Queremos agradecerte porque tú provees a nuestra iglesia, provees a nuestras familias, Señor. Y agradecerte, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros cada día, Señor, y provees el pan, Señor. Y gracias por haber sostenido, Señor, esta iglesia, haber sostenido a cada hermano, Señor. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Le pedimos a Ujier, si puede pasar a recoger la ofrenda. Todo
también. Y ahora vamos a darle también paso a uno de los momentos más lindos y más importantes también del culto. No es que uno sea más importante que otro, pero no quiero que le quitemos valor a ninguno. Y para mí este es uno de los momentos especiales, que es cuando uno va a escuchar la palabra. Y también doy gracias a Dios por las personas, ¿no?, que Dios va poniendo al lado. Me acuerdo hace un par de años cuando comenzamos con la iglesia, prácticamente teníamos que estar aquí todos los domingos con la escuela dominical, con el culto, éramos poquitos, y ahora ya hay más personas predicando, hay más personas también llevando la palabra. Y qué bueno que es cuando te dicen, pastor, sé que va a venir cansado, estoy a la orden. Y ese a la orden es decir, vale, tú predicas el domingo. Y esa disposición, ¿no?, como dice Juan Carlos, confía en tu pastor y trabajo no te faltará. Y si no, pregunten a los que fueron a campamentos. Pero doy gracias a Dios por la disposición de los hermanos, ¿no?, que ya están siendo parte también de la enseñanza de la iglesia, usando sus dones. Y hoy viene nuestro hermano Jesús a compartir con la palabra, así que damos gracias por su vida también y por tomar este tiempo de prepararse. Muchas veces es mucho tiempo el de prepararse, tiempo también de sacarle a la familia. Por eso vino Mónica ya para mirarme feo, así como diciendo, ahora le dejas descansar un tiempo. Pero es bueno verlo también y ver cómo vamos creciendo y cómo cada vez vamos también exponiendo mejor. Así que voy a pedir a Jesús que pase, vamos a orar por la palabra, vamos a orar por él, para que sea un instrumento de Dios en las manos de Dios, ¿no es cierto?, para que hoy nos hable el Señor a través de él. Padre bueno, te damos gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Te doy gracias por la vida de Jesús, por su disposición también, Señor, a estar enseñando la palabra con toda la responsabilidad, Señor, que eso conlleva. Oramos, Señor, para que tú en esta mañana lo uses para hablar a nuestro corazón, para que lo uses, Señor, para desafiarnos, para animarnos, alentarnos, sostenernos. Que seas tú hablando a través de él, Señor. Que tú nos enseñes tu palabra y que uses a tus siervos, Señor, en esta mañana. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Ya que no tenemos reloj allá, aunque hoy traigo respaldo, sé que mi esposa va a estar allí. Sí, dice el pastor que cuando lo tengo no le hago caso, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, quiero darle gracias al Señor. Decía que tenemos 10,000 razones para alabar al Señor y que todo mi ser, todo mi corazón esté disponible para alabar al Señor. Me conmovía esa alabanza, de saber que tenemos la disposición de servirle a Él con todo lo que tenemos. Perdonen, ya no hay mascarilla. Bueno, quiero darle, como decía, un saludo también a nuestros hermanos de Zoom, que siempre están allí apoyando y que siempre están conectados. Gracias a Dios por esta herramienta que nos permite estar unidos, aún a la distancia. Y bueno, hoy yo digo que dentro de las cosas del Señor no existen casualidades. ¿Quién cree que existe casualidades dentro de las cosas del Señor? No existe. Hoy nuestra hermana daba la clase de escuela dominical y hablaba del crecimiento de la iglesia, hablaba acerca de la poda, hablaba acerca de dar frutos. Y hoy, sin saberlo, hoy también podemos hablar un poco acerca de ello. Quiero que ubiquen sus Biblias, como ya el pastor tuvo la palabra de oración, en 1 Corintios 3, un pasaje maravilloso, verso 10 al 23. Y para dar un poco de contexto, para que entendamos de lo que vamos a hablar hoy, les recuerdo que Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios porque esta iglesia está pasando por una cantidad de problemas de división. Hace unos domingos atrás tuve la oportunidad de hablar un poco acerca de la unidad de la iglesia, que nosotros como iglesia debemos ser una unidad y Cristo nos da un patrón de cómo debemos estar unidos y dice que debemos estar unidos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en una perfecta armonía. Y esta iglesia está pasando por algunos problemas de división y Pablo detecta de que estas cosas están ocurriendo porque los corintios se están están confiando en la sabiduría humana. Ellos estaban allí y tenían pequeñas discusiones, pleitos y contiendas acerca de quiénes eran de unos o quiénes eran de otros. Unos eran de Pablo, unos decían que eran de Apolo y en esto había esta pequeña división.
Posteriormente, Pablo sigue tratando otros temas con los corintios acerca de la inmoralidad y de otras cosas, pero en este caso está tratando este problema muy puntual acerca de la división de la iglesia. Y una iglesia dividida es una iglesia que pierde la oportunidad de edificar a los que están fuera y es una iglesia que no tiene la oportunidad de crecer. Y es lo que buscamos hoy. Hoy hablábamos del crecimiento de la iglesia. El verso 9, si nos ubicamos en el verso 9, dice que porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza y edificio de Dios. Y con esto Pablo comienza a introducir un tema diciendo de que son labranza, de que son tierra fértil, donde él ha venido sembrando el fundamento de Dios, donde Pablo ha venido predicando y ha venido construyendo esta iglesia, porque esta iglesia fue fundada por Pablo. Y dice allí en el versículo 9 que vosotros sois labranza y edificio de Dios. Y comienza Pablo a hacer una transición allí para empezar a explicar con esta metáfora o de esta forma metafórica de que la iglesia es un edificio, ¿vale? Obviamente esto era un tema muy, muy conocido para los corintios, ya que Corinto era una ciudad que estaba en pleno auge, era una ciudad cosmopolita, una ciudad que estaba creciendo, era una ciudad portuaria, era una ciudad que tenía gran crecimiento y había una gran oportunidad de construcciones, las personas estaban identificados con esto. Y Pablo aprovecha como buen maestro y utiliza estas herramientas para enseñarles de que nosotros somos un edificio, de que la iglesia ha sido comparada con un cuerpo, porque somos también, como decía Pedro, somos piedras vivas, y también empieza a compararnos con un edificio. El verso 10, si nos vamos al verso 10, y quiero que lo lean conmigo, si tienen su Biblia a la mano, dice, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, yo, como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento, y otro edifica encima. Y quiero que usted tenga la oportunidad hoy de subrayar en su Biblia, si es de los que tiene la Biblia, así como yo que la suelo subrayar en la Biblia, si usted tiene la oportunidad, subraye esta frase, pero cada uno mire cómo edifica. Porque Pablo de alguna manera está dando responsabilidad a la iglesia, está dando una corresponsabilidad con el crecimiento de la iglesia a cada uno de los que estamos allí sentados. Esto no solo estaba escrito para los corintios, hoy en día también es para nosotros. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, y me llama la atención porque Pablo en ningún momento aquí se está exaltando él, pero él utiliza que es el perito arquitecto, o sea, un maestro en la construcción. Él ha estado allí fundamentando esta iglesia. Y dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ya hasta aquí el panorama se nos presenta bastante bien, porque Pablo deja bien claro varias cosas. Primero, comienza diciendo de lo que está hablando no es... no viene solo de él como hombre o como sabiduría humana, sino dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y ahí está la humildad de Pablo, de saber de que él simplemente es un instrumento de Dios que está dando pautas a la iglesia y que ha venido a la cual ha venido edificando, ¿no? Luego dice, después de llamarse perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Y al decir puse el fundamento, Pablo prácticamente le está diciendo, ¿qué es el fundamento de una construcción? Normalmente el fundamento de una construcción es aquello que determina el tamaño de la construcción, el diseño de la construcción, la manera de construirse, el peso que va a recibir, es la zapata, es los pilares, es allí donde se sustenta todo. Dependiendo de cómo sea el fundamento, entonces lo que va de allí hacia arriba es lo que va a determinarlo de esta manera. Si no, no hay manera. Si usted tiene un mal fundamento, esa edificación definitivamente se va a caer. Gracias. Gracias. Permiso. Entonces, como le venía diciendo, Pablo está mostrando esto, que la zapata o el fundamento está determinado o determina lo que viene de allí arriba. Si el fundamento no es el correcto, ¿qué pasará con esa construcción? La construcción se cae, no hay manera de que pueda levantarse allí algo que sea sustentable.
Entonces, Pablo, ¿qué les está diciendo? Yo sé lo que he sembrado, porque Pablo es fundador de esta iglesia. Yo sé en qué están sustentados, yo sé lo que he predicado en esta iglesia y también en quién han creído. El fundamento es Cristo. Y no deja lugar a dudas de esto. Dice que Cristo es el fundamento de la iglesia. Sé dónde están fundamentados, pero ese mismo texto dice que Él es el perito, ya les muestra quién es el fundamento y dice, y otro edifica encima, pero mire, pero cada uno mire cómo se edifica. Ahora Pablo nos deja muy claro aquí, recuerden que en los versos anteriores, cuando Pablo estaba tratando el tema de que se estaban peleando de quiénes eran de Pablo o quiénes eran de Apolo, él dice, yo sembré y Apolo regó. Él dejó esto bien claro, sabían quién sembraba, sabía quién regaba. Y entonces, pero aquí él dice simplemente, y otro edifica. ¿Y quién es ese otro que edifica? Porque sabemos que el fundamento es Cristo, es Jesucristo. Ahí está el fundamento. Ahora, ¿quién edifica a la iglesia? ¿No les suena? Hay un pasaje en la Biblia que queda en Mateo 16, donde nosotros lo conocemos como la confesión de Cesarea. En la Cesarea de Filipos. Ahí estaba, ¿quién estaba allí? Estaba Pedro diciendo, le estaba diciendo a Jesús que tú eres el Dios vivo. Y estaba confesando allí. Y el Señor Jesucristo le dice, y yo sé, y tú eres Pablo, y sobre ti, o sea, y sobre eso que acabas de decir, sobre ese fundamento, sobre esa verdad fundamental que acabas de decir, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios verdadero, sobre ese fundamento, ahí edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia, hermano? Cristo edifica la iglesia. Cristo es el fundamento. Pablo, en este caso en Corintios, es el perito arquitecto, pero Cristo también lo edifica. Y esto me gusta, saber de que no solo el Señor es el fundamento de la iglesia, sino que también es quien lo edifica. Porque, ¿saben? Con esto nosotros podemos saber que nuestra iglesia no está fundamentada en una monarquía, no está fundamentada en una persona, no está fundamentada en un hombre, en un vicario, no está fundamentada en una institución. No es la UEBE, no es las iglesias, la unión de iglesias evangélicas, no es esto lo que fundamenta la iglesia, es Jesucristo. Ni siquiera son los pastores, ni siquiera el trabajo duro. Miren que el Pablo dice, uno sembró, uno regó. Esto indica trabajo, pero no es allí donde nos sustentamos. Es Cristo el que da el crecimiento. Y esto me gusta saber esto, que nosotros estamos sustentados en pilares tan firmes que no son esto. No es un programa de iglesia lo que sustenta mi fe, lo que sustenta la iglesia. No depende de nuestra cultura. Mira, el hermano decía aquí, mientras daba el testimonio de que estuvieron en Portugal, de que había una barrera del idioma y sin embargo se entendían perfectamente. No es la cultura, porque creemos en un solo Señor, en un mismo Señor. Entonces ahí está sustentado nuestra fe. La iglesia no está sustentada tampoco en estas 4 paredes. ¿Y qué pasaría si nos fuéramos de aquí? ¿Dejamos de ser iglesia? Si tuviéramos que congregarnos en el primer árbol que consigamos allí debajo de la primera sombra que consigamos. No es debajo de las 4 paredes. La iglesia trasciende y está fundamentada en Jesús. ¿Dónde está cimentada la iglesia? Eso es vital saberlo. Hay que saber de que Jesucristo es el fundamento. Y Pablo lo deja bien claro. Aquí ni siquiera tendríamos que predicar. Ya de por sí estos versículos están tan explícitos que no hay mucho que explicar. Y cualquiera, miren, yo les voy a decir algo, cualquiera que haya venido a esta iglesia puede levantarse y puede dar testimonio de que así como Corintios había sido fundamentada y Pablo daba la certeza de que él como perito arquitecto, por la gracia de Dios, había fundamentado esa iglesia en Cristo, asimismo cualquiera de los que está aquí puede decir que esta iglesia ha sido una iglesia fundamentada en la palabra de Dios en Jesucristo. Ahora, tenemos el fundamento correcto. Sabemos quién edifica, pero dice la palabra de Dios, y esto fue lo que les mandé a subrayar, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces nosotros como cristianos tenemos responsabilidades dentro de la iglesia de saber cómo se sobreedifica. Esto me deja ver que aún teniendo el fundamento correcto,
aún sabiendo que es Cristo que edifica, podemos estar edificando de la manera incorrecta. Y miren lo que nos dice la palabra. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si otro fundamento, si alguno edificare, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, y miren que Pablo nombra ahí varios tipos de materiales, porque se puede edificar, pero se puede edificar de la manera incorrecta. Y yo creo que Pablo aquí, como está hablando de una edificación, y voy a tratar de utilizar en estos mismos términos, nos está diciendo que nosotros no somos encargados ni de edificar, ni del fundamento. Eso debe estar allí, es Jesucristo. Pero nosotros somos encargados como del acabado, ¿vale? Para utilizar estos términos de construcción. Y dice la palabra de Dios que Pablo está diciendo que hay varios tipos de construcción. Ya sabemos que Jesucristo es el fundamento y que Pablo es el perito arquitecto, pero hay varios tipos de materiales. Y aquí dice, los primeros que nombra, el primer lote es oro, plata y piedras preciosas. Esos tres materiales, ¿cómo son? Por lo general son materiales bellos, son caros, son materiales ostentosos, son perdurables, pero son materiales que de una manera u otra, cuando pasan por fuego, ¿qué pasa con estos materiales? Suelen purificarse. Son materiales que son fuertes, que son duraderos, que son ostentosos. De hecho, estuvimos viendo el libro de Éxodo, estamos estudiando el libro de Éxodo, y dieron cuenta cómo el Señor cuida cada detalle en la construcción del templo. Cada material usado, cada tamaño usado, cada combinación de materiales, cómo estaban cortadas, y el Señor daba las instrucciones. Y aquellas personas que eran encargadas de llevar esto a llevarlo a cabo, estas personas, ¿de qué estaban hechas? Tenían que ser personas intachables. ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo tal cual. Ellos podían haber dicho, no importa, pinta todas las esquinas de rojo, carmesí o de lo que sea y no importa. Lo que era de oro, lo importante es que te dé plata, o aquí hazme esta cosa o hazme aquello. No, las instrucciones estaban dadas y estas personas eran específicas, detalladas y querían construir de acuerdo a lo que estaba pautado por el Señor. Era lo que veníamos viendo, cómo edificamos. Y también nos dan otros materiales, otro lote de materiales que dicen que es madera, heno y hojarasca. Son materiales mucho más comunes. Son materiales ordinarios, baratos, son materiales que son por lo general perecederos. Son materiales que al pasar por fuego, por lo general se vuelven cenizas. Queda nada de ellos. Y Pablo, en este concepto de que quiere plantear a la iglesia como una edificación, como un templo, entonces dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, de nuevo dice, por el fuego la probará. Entonces debemos entender algo. Lo primero que debemos entender es que nosotros tenemos la responsabilidad de sobreedificar, de dar este acabado a la iglesia. Pero esto que vamos haciendo, esta obra, será probada y será probada en fuego, dice. Y llama la atención esto porque, como les dije, estos primeros materiales son resistentes al fuego y son purificados a través del fuego, pero los segundos materiales se vuelven cenizas delante de él. Entonces la palabra de Dios viene mostrándonos, el Pablo en todo esto, en todo lo que viene hablando, viene mostrándonos de que tu obra será probada y que no solo importa cómo edificas, sino saber que debes edificar tanto en el fundamento correcto, así como con los materiales correctos, para que realmente la construcción sea duradera y sea conforme al fundamento. Pablo está pintando una imagen, nos está pintando una imagen de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la clave en todo esto. La palabra de Dios nos muestra que es una semilla, por eso es que decía que ellos son labranza, donde había estado sembrando. Dice que la palabra de Dios era alimento que ayudaba a madurar. Recuerden que Pablo le dice, no les alimenté como niños porque no estaban ustedes capacitados para darles más. Les di una comida espiritual para niños porque ustedes no estaban capacitados para más. No había madurez en ustedes. Ustedes estaban en los versículos anteriores. Y dice que la palabra de Dios, por ejemplo, en Isaías 55, si no me equivoco, 55:10, dice que la palabra de Dios es como nieve, como lluvia que cae del cielo y que riega
todo el cultivo para hacer que ésta germine. Entonces, ¿dónde quiero llegar con todo esto, ¿no? Que la palabra de Dios son todos estos materiales. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar al punto en que debemos ver la palabra de Dios como ese punto en el que nosotros tenemos la capacidad de alimentarnos, de atesorarla, de saber que si queremos utilizar buenos materiales de construcción en la construcción de su iglesia, la idea es que debes escarbar en la palabra de Dios y allí hallarás tesoros suficientes que te permitirán crecer y sobreedificar de la manera correcta, buscando sabiduría y regir tu vida a través de todas ellas. En esta medida vas a ver que estás más lleno de tesoros espirituales y que no solo te edificas a ti, sino que también puedes edificar a la iglesia. Miren, cuando hay conflictos en la iglesia, por cualquiera que sea, recuerda que nosotros, dice la palabra de Dios, que somos piedras vivas. Si nosotros fuéramos piedras muertas, fuese sencillo convivir. Porque una piedra muerta es inerte. Usted la deja allí y allí va a estar. Pero cuando somos piedras vivas, a veces este mismo movimiento de ser vivos, de respirar, de andar, puede causar roce entre los hermanos. Pero se necesita que una de las partes haya escarbado suficientes tesoros de la palabra de Dios para crear en sí paciencia, para crear amor, para crear benignidad, para ser manso, para que podamos atesorar no solo mi vida, sino también hacer crecer al hermano con el que tengo roce. Mira, no hay nada oculto aquí, pero mire el hermano que está al lado. Usted sabe que el hermano que usted tiene al lado es un hermano conflictivo. ¿Lo sabía? ¿Usted sabía que yo soy conflictivo? ¿Que somos por naturaleza de esta manera? Y que solo a través de la palabra de Dios nosotros podemos hacer crecer y podemos hacer crecer al que está al lado. Es que es nuestra naturaleza humana. La convivencia es lo más difícil que hay. Entonces es necesario entender que nosotros somos personas que constantemente el roce nos puede causar problemas y divisiones entre iglesias, que era lo que estaba pasando a la iglesia de Corintios. Pero ¿cómo dice Pablo que por qué ocurre esto? Porque hay inmadurez en ellos. Y la inmadurez es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Eso es la inmadurez. Cuando se presentan situaciones difíciles, hermanos, y hay hermanos realmente maduros en la fe, es fácil resolver los conflictos. Es un hermano que va a saber que tu hermano tiene algunas deficiencias o que tiene algunos problemas y que de alguna manera vas a entenderlo. A lo mejor no lo comprenderás del todo, pero la palabra de Dios te permite perdonarle, le permite amarle y te permite resolver el conflicto. Miren una cosa. La palabra de Dios aquí yo lo veo que es como una mina. Y nosotros debemos ser mineros que debemos escarbar constantemente estos tesoros que hay en ella para poder cultivar en nuestra vida y en nuestro corazón este crecimiento espiritual. Vayamos a Proverbios, les voy a invitar a ir a Proverbios 2. Proverbios 2. Y vamos a leer allí Proverbios 2, 1 al 6. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Miren que dice que allí hallarás, pero la palabra de Dios te manda a que tú para hallar este conocimiento tiene que haber una búsqueda, tiene que haber una necesidad de parte de ti. Mientras estábamos allí, Marcos me decía, oye, ¿qué Biblia es esta? Que está allí, tengo la Biblia que está todo rayada y todo esto.
mi esposa me contaba una anécdota, me decía, mira, una vez fue un pastor a casa de unas personas y le decía que le ofrecieron un café. Y el pastor, después que terminó el café, guardó la cucharilla dentro de la Biblia y la cerró. 3 semanas después, estas personas vinieron a la iglesia y dice, pastor, oye, disculpe, pero revise, porque tal vez usted se trajo la cucharilla consigo porque no la conseguimos en casa. Y el pastor le dice, tiene 3 semanas la cucharilla porque la dejé dentro de la Biblia. ¿Ustedes saben qué significa esto? Que estas personas tenían 3 semanas sin siquiera abrirla. 3 semanas perdiendo la oportunidad de hallar la sabiduría. Vayamos a Proverbios 3, del 13 al 15. Y miren lo que dice Proverbios 3, de 13 al 15. Son personas que tenían 3 semanas allí. No conseguían la cucharilla porque la cucharilla estaba en el único sitio donde no habían buscado. Habían levantado toda la casa, pero no habían abierto la Biblia. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuánto estamos creciendo? Decía la hermana. ¿Cuántos de nosotros necesitamos realmente ser podados y pasar por el dolor y ser probados en fuego para poder entender que la única manera de crecer en la palabra es acercándose a ella? Que si quieres sobreedificar en la iglesia, tienes que tener el fundamento claro, tienes que dejarte guiar por el Señor y que Él sea el que tome tu corazón. Pero tienes que sacrificar y tienes que tener un esfuerzo de acercarte a Él, porque dice que la palabra de Dios que si te acercas a Él, Él se acercará a vosotros, ¿no? Vamos a ver qué dice Proverbios 3, del 13 al 15. Y tome especial atención. Dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. ¿Y cuáles fueron los materiales que estamos hablando? Con los que había que sobreedificar. Plata, oro y piedras preciosas. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Proverbios acerca de ellos? Que son más preciosas que lo que podemos desear. Pero ¿dónde están? Solo pueden ser escudriñadas, escarbadas a través de la palabra de Dios. No podemos madurar si no nos acercamos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios revela el fundamento. ¿Y el fundamento quién es? Según lo que acá, Jesucristo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis está Cristo revelado en la palabra de Dios. Estos tesoros son manifiestos. Y son manifiestos en la palabra de Dios. Miren que les comentaba de que somos piedras vivas y que estas piedras vivas constantemente habrán algún tipo de roce, pero necesitamos que haya dentro de la iglesia para evitar los celos, las contiendas, los favoritismos, que era lo que estaba pasando en los Corintios. Había favoritismo, había quién es de aquí, quién es de allá. Y la Biblia dice que miren, que las palabras del justo son como manzana de plata adornada con oro. Imagínense lo maravilloso que es. Pero para ser llamado justo delante del Señor debemos llenarnos de su palabra, debemos crecer. Es maravilloso esto. Dice que somos como manzana de plata con adornos de oro. Así es la palabra del justo. ¿Y usted sabe cuándo podemos hablar estas palabras que tengan esta belleza? Cuando realmente hemos crecido en el Señor, cuando nos hemos llenado de Él y cuando de alguna manera hemos atesorado en nuestro corazón. Miren, en el momento de la prueba que vendrán, es allí donde usted va a ser probado en lo que usted ha atesorado en su corazón. No es el momento de crecer, no es el momento en el que usted dice, bueno, este es el momento en que me voy a preparar. No, es que cuando viene la prueba es cuando sale de tu corazón lo que ya tú has atesorado en Él. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón abra la boca. Vean por qué la traje. Entonces, esto es la realidad. Muchas veces estamos esperando la prueba o estamos esperando la poda para crecer. Pero en el tiempo de tranquilidad,
En el tiempo en que no ha llegado esa prueba es donde tú debes atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Entonces vamos al verso 13 al 15 de Primera de Corintios, donde estamos, el texto que estamos estudiando hoy. Dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y dice la siguiente versículo, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, aunque así como por fuego. Y miren que aquí no estamos hablando de la salvación. A veces cuando dice aquí que será quemado o que será destruido, muchas personas o los grandes estudiosos lo habla de la ruina espiritual, de aquellas personas que no están enriquecidas en su corazón con la palabra de Dios. Aquellas personas que no tienen muchas veces nada que dar, que a lo mejor están edificando con paja, con hojarasca y con madera, que no dan frutos, que no crecen, que aunque están ahí a la vid, porque miren que dice que aunque será salvo, aunque no hablamos de la salvación. Y yo le digo, ¿por qué no hablamos de salvación aquí? Porque su salvación está basada ¿en qué? En el fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Cristo. Y si usted está fundamentado en la palabra de Dios y su fundamento, su cimiento está en Cristo, entonces su salvación está segura. Pero ustedes saben, imagínense estar en una casa incendiada y que hay una columna de fuego. Y que usted pase a través de esa columna de fuego. Usted a lo mejor se salvará, pero llegará del otro lado con las ropas quemadas, habiendo dejado todo lo que tenía allí detrás, pero su vida será salva. Y usted llegará a la presencia a lo mejor sin nada en las manos. Y de esto habla la ruina espiritual. Habla de que nosotros no estamos hablando de la salvación, porque la salvación está completa en Jesucristo. La salvación para aquel que ha creído no la perderá. Pero qué triste que tantos años de trabajo, aunque sus obras no son las que le dan salvación, pero qué triste que tantos años delante del Señor y usted se presente sin nada. Dice que nos será entregada, mire lo que dice que nos será entregada el premio, que seremos premiados por esto. Y no para gloria de nosotros en el cielo, pero sino para gloria del Señor. Yo les voy a invitar a que vayan a 2 de Timoteo 2:5 y que simplemente vean la profundidad de lo que dice ese pasaje. Dice 2 de Timoteo 2:5. Dice así, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces tu obra será aprobada y no recibirás recompensa a menos que luches, que obres, que construyas legítimamente. Así que construyas realmente con materiales que son duraderos, con materiales que al momento de tu redención, al momento de partir de esta tierra, en tu momento de encontrarte con el Señor, en el momento en que tu iglesia sea llevada por el Señor, tú tengas la oportunidad de ser purificado. Porque de eso habla estos materiales. Es haberse llenado de una sana doctrina, de motivos santos y de obras justas. Y así debe ser la vida del cristiano. Sana doctrina, y quédese con esto, sana doctrina, motivos santos. Saber que lo que motiva tu corazón es servirle al Señor. Decía la canción, que todo mi ser alaba al Señor. Tengo 10,000 cosas para darle al Señor. Que sea eso tu motivo de vida. Y saber que tienes que tener obras justas. Estamos en un tiempo, le dije hace una semana, en que todo, a lo malo le decimos bueno y lo bueno malo. Estamos en un tiempo en que creemos que lo bueno es lo repetitivo. Creemos que porque algo es común es lo que realmente es bueno. Y no es así. Una cosa es lo normal
y una cosa es lo común. Ahorita le preguntas a cualquier persona, ¿qué piensas del matrimonio? No, ahorita es común, ahorita es normal que la persona mantenga relaciones antes de casarse con otra persona. No es normal, es común. Y es tan común que se ha adentrado aún a veces dentro de nuestra cultura que pensamos que es normal. Lo normal es lo que plantea la Biblia, es guardarse en pureza. Pero a veces estas cosas son tan comunes que creemos que son normales. Y nosotros mismos le decimos, ay, ya es normal de que los chicos hagan esto, que hagan aquello. Es normal que prueben esto, que prueben aquello. No es normal. Es común. Y es tan común que se ha metido dentro de nuestra cultura. Y es por eso que le decía al principio que doy gracias al Señor porque nuestro cimiento, nuestro fundamento no está fundamentado en nuestra cultura, sino que estamos fundamentados en Cristo. Y Cristo es revelado a través de la palabra de Dios. Yo creo que voy bien de tiempo porque no tengo al reloj allí. Dice el verso 16 y 17, dice, ¿no sabéis que sois templo y que en el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. El templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Entonces, miren lo que les está hablando. Hablábamos de aquellas personas. Muchas veces utilizamos este pasaje para hablar de destruir el templo con respecto a la salud, el templo físico. Y Pablo aquí está haciendo una alusión, una metáfora, para referirse a que nosotros somos templo santo y que lo que construyamos según el fundamento es lo que va a ser perdurable en nuestra vida. Habla de la vida de la iglesia. Date cuenta que todos los verbos que están en este pasaje están en plural. Habla de la iglesia como templo. Hay otro pasaje en el capítulo 6 de la misma carta de Corintios que ya entonces él toca la individualidad de cada uno de nosotros como templo de Dios. Entonces el Señor nos dice que aquel que atente contra el templo, traerá ruina espiritual a él. Y dice, y hace una pregunta retórica aquí. Una pregunta que dice, ¿sabéis que sois templo de Dios? Ahora la pregunta se las devuelvo desde aquí. ¿Sabéis ustedes que son templo de Dios? Y que Dios demanda de nosotros santidad. Y que demanda el Señor santidad de parte de nosotros. Que debemos estar preparados para realmente cuando vengan las épocas difíciles, alimentando nuestro espíritu. Aceptándonos en amor, unidos en fraternidad, unidos en un mismo sentir. Dice el verso, dice el verbo, vale, dice, me están haciendo señas ahí. Dice ya estoy casi finalizando, dice el verso, dice 17, dice el 18, dice, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, y me llama mucho la atención de que aquí Pablo dice, hágase ignorante. Esto es un imperativo, es un mandato, hágase ignorante. Y no estoy hablando de tu capacidades en el trabajo. Recuerda que Pablo está hablando en el contexto de la iglesia. Es la sabiduría humana la que no debe entrar en la iglesia, es la gracia de Dios la que debe hacernos. Miren, antes de venir aquí, y por eso que le digo que hay que orar mucho por nuestros pastores, por nuestros maestros, porque es una lucha tremenda tener que dar aquí una clase. Porque no se trata de conocimiento humano. Se trata de dejarse guiar por Dios. Se trata de realmente escuchar la voz de Dios. Por eso le decía, no hay casualidades. La hermana hoy predicaba sobre el crecimiento. Algo nos está hablando el Señor a la iglesia. Algo nos está diciendo. De que hoy el tema era crecer, que era hurgar en la palabra, atesorarla para crecer. Entonces dice aquí
que fíjense lo glorioso y la sabiduría de Dios, de Pablo, que si yo hubiese escrito esta carta, después de ver que hay divisiones, que hay personas que están en contiendas, que hay personas que no están madurando espiritualmente, yo hubiese cerrado esta carta, le voy a decir algo, todos a la condenación. Pero Pablo es un hombre tan sabio que dice, al finalizar, en vez de condenarles, por su inmadurez espiritual los alienta. Miren cómo cierra este pasaje, el 21 al 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y les voltea la tortilla. ¿Qué les dice? Ustedes que se están peleando de que unos son de Apolo, unos son de Pablo, les estoy diciendo que todo es vuestro. Cuando Pablo, y miren, y si vamos a los hechos, a lo mejor Apolo era mejor predicador que Pablo, era más elocuente a lo mejor. Dice la palabra de Dios que era un hombre muy elocuente al hablar. Pero eso no lo hace de que Pablo o Cefas o cualquier otro pueda edificarme a mí. Entonces debemos ser sabios en esto. No depende del estilo o del modo de predicar. Depende de la disposición de mi corazón para aceptar la palabra y dejarme moldear y dejarme crecer. No implica dónde estoy o con quién voy, sino qué está haciendo la palabra en mí. Entonces dice, no se gloríen en los hombres, porque todo es vuestro. Y después le dice que también les pertenece no solo eso, sino la vida, la muerte, el presente, el porvenir, que todo es vuestro. Háganse de ellos con libertad. Les da libertad para hacerlo, pero una libertad que miren cómo el Señor las plantea, pero sabiendo de que a pesar de eso, de que usted tiene toda esta libertad y todo esto te pertenece, tú eres de Cristo. Libertad, no libertinaje. Y Cristo es de Dios. Y así cierra esto. Y ya para concluir, solo quería decirles que todo el contexto es tratar de edificar guiados en la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría está presente en su palabra. No edifiques, y hay que ver con qué materiales estás edificando, y hay que saber si realmente estás aprobado delante de Dios. Porque si realmente estás edificado, estás cimentado en el fundamento, si la palabra de Dios es la que te está edificando, y si tú estás sobreedificando con los materiales correctos, entonces cuando pases por el fuego serás probado. Y esto, cuando trataba de concluir, decía, voy a unirlo un poco. Mira, Apocalipsis 1:14, en la parte B dice que los ojos del Señor son como llamas de fuego. Y esto me impresionaba, porque me llegaba una manera de pensar, así como decir, de que cuando lleguemos al cielo y vengamos con nuestras obras, así, Señor, esto es lo que he hecho para ti. La mirada del Señor a lo mejor volteará, nos mirará, y a lo mejor seremos purificados si hemos construido con los materiales adecuados, o a lo mejor lo que tengamos en las manos se volverá ceniza. Y dice la palabra de Dios que seremos salvos, pero vendremos con las manos vacías delante de Él. Dice la palabra de Dios, y quiero que lean, que recuerden aquel evento en el que Pedro decía, no voy a negar a mi Señor, no voy a negar a mi Señor, no voy a negar a mi Señor. No era lo que decía Pedro, en aquel momento en que el Señor le dijo, le profetizó que le negaría. No lo voy a hacer. ¿Y qué estaba haciendo Pedro en ese momento? En su orgullo, estaba construyendo con hojarasca y con paja. ¿Qué estaba haciendo? Estaba construyendo su seguridad en sus propias fuerzas. Ahí estaba Pedro diciendo, yo no le negaré. ¿Y qué pasó? Pero miren lo que pasa ahí, hablando de que los ojos son como llama de fuego. Dice Lucas 22:61, y entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. El Señor con una mirada, con esos ojos como llama de fuego, y es que lo imagino como lo viéramos en la película. Estaba allí, le miró y lo desnudó completamente.
hizo de la obra de Pedro, de aquella seguridad que tenía Pedro de que no le negaría, lo hizo polvo. Pedro quedó con sus manos totalmente vacías. Todo lo que había construido, lo había construido, pero el Señor le dio la oportunidad de purificarle. Le miró con sus ojos, le dio la oportunidad de que callara postrado, que llorara, y lloró mucho Pedro, que se arrepintiera de rodillas. Y tuvo la oportunidad de volver a comenzar. Ustedes saben desde ese momento cómo fue la vida de Pedro. Todo lo que construyó después que realmente sufrió ese arrepentimiento, en que el Señor con su mirada destruyó todo lo que había construido y le dijo, comienza de nuevo. Pero con los materiales correctos. No sé hoy, cómo estará tu vida y cómo estarás construyendo y cuáles son los materiales que estás usando para edificar el templo de Dios. Pero hoy una vez más el Señor te hace un llamado. No sigas edificando en tus fuerzas. La mirada del Señor es como llama que servirá o para destruir la obra que has venido haciendo hasta ahora, de hojarasca y paja y madera, o será para purificar tu vida. Yo les invito a que se pongan de pie y que tengamos una palabra de oración. Que le pidamos al Señor que nos purifique. Que le pidamos al Señor que cuando ponga su mirada en nosotros, ese fuego sea para traer avivamiento a nuestras vidas. Que ese fuego sea para crecimiento. Que ese fuego sea para edificación de su templo. Que si aún estoy construyendo en mis propias fuerzas, en mi propia sabiduría, que es vana delante del Señor, que el Señor cambie esa mente, que me permita llorar de rodillas, que me permita arrepentirme y que permita también que podamos hacer una nueva obra con los materiales correctos. Sé que esta iglesia está fundamentada en Jesucristo como fundamento. Sé que el crecimiento que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido edificado por el Señor. Pero es necesario que cuidemos nuestro corazón y sepamos cómo estamos sobreedificando sobre lo que ya Dios ha puesto. No echemos por tierra la obra que el Señor ha puesto en esta iglesia. Aprovecha a orar allí y pídale al Señor que purifique su vida. Que tenga la oportunidad de realmente hacer la obra. Que le dé la oportunidad de realmente echar mano de estos materiales que están en su palabra. Que usted pueda recibir todas aquellas ventajas y todas aquellas coronas que el Señor tiene para usted. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Gracias porque una vez más nos confrontas. Gracias porque una vez más traes palabra de aliento a nuestro corazón. Guarda nuestro corazón y pon las actitudes correctas para que podamos ser edificados. Si hay algo en nuestro corazón que no está conforme a tu voluntad, Señor, permite que tu mirada piadosa se pose sobre nosotros y que podamos volver a construir con los materiales correctos sobre ti, que eres el fundamento. Permítenos atesorar tu palabra, Señor, como esa plata, ese oro y esas piedras preciosas que están allí. Permítenos excavar cada día y seguir creciendo. Permite que esta tu iglesia, Señor, no haya pleitos ni divisiones, sino que aprendamos a ser fraternos y amarnos los unos a los otros, como tú tal cual oraste antes de partir de esta tierra después de haber dejado a tu iglesia. Gracias, Señor, por habernos acompañado todo este tiempo. Gracias por tu bondad, por tus maravillosas y gracias porque nos has puesto aquí, Señor, en esta iglesia. Y queremos ser de bendición también para otros. Permite que podamos seguir creciendo con un corazón correcto y que podamos seguir edificándonos para poder también dar a los que no tienen a Cristo de lo que tú nos has dado de sobra, Padre. Permítenos seguir evangelizando y llevando tu palabra a todo lugar. Permítenos ser luz en este sector y en todo Toledo, Señor.
Gracias por tu misericordia. Gracias por tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Jesús. Vamos a terminar el culto. Ya ha orado Jesús, así que vamos a cerrar la grabación también.